La costa oriental de Singapur tiene un modo muy particular de caer la tarde. El mar se tiñe de un gris metálico. Los barcos anclados parecen fichas de un juego paciente y, cuando el viento gira, trae un olor a sal, queroseno lejano y selva. Muy cerca del vecindario de Changi Village, escondido entre árboles de frangipani y banianos con raíces como columnas, aparece una mole blanca y verdosa por el musgo, con ventanas abiertas como ojos cansados. Es el antiguo hospital de Changi. Hay lugares que enseñan la historia con placas. Este lo hace con aire, pasillos largos, eco breve, la clase de silencio que no olvidas. Dicen que es uno de los sitios más embrujados del sudeste asiático. Dicen que aquí el pasado se niega a quedarse quieto. Dicen muchas cosas. Hoy vamos a escucharlas y a ponerlas en su lugar. Antes de los fantasmas, una línea de tiempo. A principios del siglo XX, Changi era una zona de cuarteles británicos, baterías costeras y villas tropicales para oficiales. En la década de 1930, cuando el imperio reforzó sus defensas en el estrecho de Malaca, aparecieron en esta colina varios edificios de estilo funcional, bloques de concreto, celosías para la ventilación, galerías altas para morder menos el calor. Nació un hospital militar para atender a la guarnición y a los civiles de la zona, y con el tiempo el conjunto creció hasta formar un pequeño campus sanitario. Pabellones, quirófanos, dormitorios de enfermería, almacenes capilla, incluso un pequeño mortuorio. Todo pensado con cabeza tropical. Techos altos, ventiladores, ventanas sin vidrio, persianas de madera, corredores abiertos que conectaban los bloques como si fueran puentes de barco. La Segunda Guerra Mundial lo alteró todo. En 1942, tras la caída de Singapur, el área de Changi fue ocupada por el ejército japonés. La región entera, prisión, barracones, hospitales, se convirtió en sinónimo de cautiverio. En los relatos de veteranos, el hospital aparece con dos rostros, el de lugar de atención a heridos y el de edificio requisado donde se interrogó a prisioneros. La memoria popular, con sus inevitables hipérboles, habla de cuartos cerrados, de pisos que todavía guardan marcas, de sótanos donde el aire es demasiado frío para los trópicos. ¿Pruebas? Pocas. ¿Rumores? Abundan. Lo cierto y comprobable es que la colina de Changi fue un escenario de guerra, y los escenarios de guerra, aun cuando se lavan y se pintan, conservan ecos. Pasada la contienda, el sitio volvió a ser hospital para la Royal Air Force y, más tarde, para las nuevas fuerzas de defensa de Singapur. En los años 60 y 70, cuando la ciudad-estado se definía a sí misma, el hospital de Changi atendió nacimientos, trató fracturas, hizo vacunaciones masivas y fue simplemente un hospital. Batas sueros, listas de guardia turnos de madrugada, café recalentado, el tren de emociones que existe en cualquier planta. A mediados de los 90, la red sanitaria se reordenó y se levantó el Changi General Hospital moderno en Simei. El viejo complejo fue desactivado a finales de la década. Se cerraron los quirófanos, se embaló la farmacia, se apagaron las lámparas quirúrgicas, se clausuraron las habitaciones. Y la colina, que había conocido el bullicio del día y el ajetreo de la noche, entró en silencio. Un silencio así, en el trópico, no es quietud, es transformación. La pintura se levanta, el moho trepa, la madera cruje con otra voz, las lagartijas reclaman pasaportes, las raíces entran por las grietas y se beben la humedad. Entonces empezaron a llegar los relatos. Guardias que escuchan pasitos de goma en un corredor vacío, jóvenes que suben por desafío y cuentan que un ventilador sin corriente se movió 2 veces. Vecinos que dicen ver una sombra cruzar de una ventana a otra cuando no hay nadie. Una figura femenina de blanco en la escalera, la región la llama Pontianak. Un hombre con uniforme antiguo recorriendo el pasillo de cirugía y sin mirar a nadie, perdiéndose en el quirófano. ¿Exageraciones? ¿Sugerencia? ¿Algo más? Hagamos una caminata imaginaria.
Subimos por la carretera estrecha, bordeada de árboles. El primer bloque aparece a la derecha. Galería abierta, barandales de cemento, azulejos que ya no brillan. El segundo bloque, más atrás, muestra ventanas profundas, sombras como cuevas. Donde antes hubo recepción, hoy hay polvo con huellas de gatos. Una lámpara quirúrgica, oxidada, cuelga oblicua como un ojo que se rindió. Un viejo montacargas abre la boca, pero ya no sube a ningún lado. El eco aquí trabaja de manera curiosa. Un chasquido leve en un extremo te llega como paso en el otro. Cualquier narrador con oficio sabe que no necesita añadir nada. El lugar narra. El edificio tiene sus zonas de leyenda. Un quirófano de pared verde donde dicen, la temperatura cae 1 o 2 grados de golpe. Una sala de partos a la que la tradición le asigna llantos a deshora. Un cuarto de enfermería donde el cristal del armario, empañado, deja palabras. Un sótano, más almacén que mazmorra, con tuberías y sombras, perfecto para asustarse sin ayuda. En la azotea, el tanque de agua proyecta un perfil de torre. A veces, en noches de viento, el metal suena como una nota sostenida. Si venías buscando un fantasma, en cualquiera de esos escenarios lo encontrarás, porque el cerebro, cuando la atmósfera es tan buena, coopera. Pero hay testimonios que llegan desde quien trabajó aquí cuando aún estaba abierto. Una enfermera ya retirada cuenta que en los años 70 el hospital era humilde, pero resolvía. Ventilación cruzada, camas ordenadas en fila, paciencia y movimiento. Dice que la madrugada tenía una banda sonora propia. Los carritos metálicos, las sandalias, los susurros para no despertar. Y añade algo hermoso. Los edificios guardan el ritmo de su vida. Cuando el hospital cerró, ese ritmo no se fue. Se quedó pegado a los corredores. Quien hoy entra, legalmente con permiso, puede confundir ese ritmo residual con una presencia. No es superstición barata, es memoria acústica. La cultura de Singapur, plural por definición, ha tejido sobre Changi sus mitos locales. En malayo y en indonesio, la Pontianak es la figura más citada. Una mujer con vestido blanco, pelo largo, asociada a muertes traumáticas. También se habla de niños que ríen y se esconden, porque todo hospital guarda infancia, de soldados con uniforme de otra época, de monjes que pasan murmurando oración. En foros y videos aparecen fotografías con orbes, grabaciones con susurros y planos fijos en los que alguien jura ver un rostro en una ventana. La explicación técnica es generosa: polvo en suspensión, compresión de audio, pareidolia. Aún con esas llaves, la cerradura no siempre cede. Hay clips que, sin probar nada, te mueven. En 2010 apareció una película local, Haunted Changi, que convirtió el hospital en protagonista de una historia de metraje encontrado. Fue una pieza de su tiempo. Cámara en mano, entrevistas, pasillos, respiraciones aceleradas, esa estética de vamos a entrar aunque no debamos. El éxito alimentó la reputación internacional del lugar y multiplicó las visitas clandestinas. Aquí conviene detenerse. No es buena idea entrar por tu cuenta. Hay riesgo físico. Pisos frágiles, huecos, cristales, fauna. Ilegal. Singapur toma en serio la invasión de propiedad. Ningún fantasma vale un tobillo roto ni una multa. Si se organizan actividades oficiales, suelen ser visitas guiadas o experiencias artísticas con permisos y zonas seguras. El misterio puede contarse sin imprudencia. Regresemos a la anatomía del edificio, porque también cuenta. El modernismo tropical de los bloques es un manual vivo. Corredores externos que sombrean, patios para ventilar, escaleras anchas, azulejos lavables, drenajes visibles. El hospital fue pensado para respirar, una cualidad que hoy, abandonado, se vuelve suspiro. A media tarde, el sol entra sesgado y dibuja en la pared rectángulos que parecen puertas abiertas hacia otro tiempo. La vegetación se ha acercado,
ramas por las ventanas, raíces por las juntas, un baniano que apoya una mano de madera en el muro como quien se ofrece a sostenerlo. De noche, esa vegetación proyecta sombras que un foco lejano transforma en figuras. El truco es antiquísimo, el efecto infalible. Hay una capilla pequeña, o lo fue. El banco principal mira a una pared desnuda, con marcas más claras donde alguna vez colgó un símbolo. Se dice que allí, de vez en cuando, alguien siente perfume de flores en un cuarto sin flores. No cuesta imaginarlo. Los frangipanis exteriores, cuando el aire sopla en la dirección exacta, cuelan su aroma a través de las ventanas como si respondieran a una llamada. La física y la poesía no se contradicen. Se sumaban bien en Changi. Los vecinos de Changi Village hablan del hospital con una mezcla de resignación y cariño. Para ellos, durante años fue un edificio útil. Luego se volvió tema. Algunos recuerdan ambulancias corriendo hacia el puerto, otros nacimientos y curas, otros periodos de quietud. Hay historias de guardias nocturnos que piden cambiar de puesto porque ese bloque no me quiere. Hay taxistas que evitan pasar por la ladera a ciertas horas, por si acaso. Y hay quien se ríe y dice, el único espíritu que veo es el del ron del bar de la esquina. Singapur, incluso ante el misterio, conserva su humor. En los últimos años se han anunciado planes de reconversión, propuestas para convertir el conjunto en un espacio hotelero patrimonial, en un centro de bienestar, en un sitio cultural. La burocracia y el respeto por la memoria han hecho que el proceso camine despacio. Sea cual sea el destino, el desafío es el mismo: honrar la historia sin explotarla. El turismo del susto trae visitantes, sí, pero un edificio así merece también silencio. La mejor experiencia que uno puede tener aquí no es el grito, sino el susurro. Entender que un lugar puede habitarte por su atmósfera, no por su sobresalto. Hablemos un momento de por qué nos asustan los hospitales vacíos. En un hospital, la arquitectura está al servicio de la fragilidad. Todo conduce, todo asiste, todo suena a vida en proceso. Cuando ese flujo se detiene, la forma se queda sin función. Y la mente, que odia el vacío, lo llena con presencias. Si además sumas el trópico, humedad, crujidos, plantas y un pasado bélico, tienes la fábrica perfecta de historias. No es cinismo, es reconocer los ingredientes. Con ellos se puede cocinar morbo o empatía. Hay relatos que prefiero contar con respeto porque detrás del misterio hay dolor humano. La guerra dejó heridos y pérdidas. El hospital, como cualquier hospital del mundo, conoció duelos cotidianos. Cuando alguien dice haber escuchado un quejido o un rezar en un pasillo vacío, quizá está oyendo algo más universal. Nuestra manera de recordar a los que pasaron por aquí con miedo o esperanza. No neguemos el escalofrío, ecualicémoslo con compasión. Imagina ahora una noche lluviosa. Las hojas brillan, la barandilla suda. Un relámpago dibuja por un instante la fachada, perfecta como una fotografía de otro siglo. Un guardia hace ronda con linterna. Se detiene. Le parece oír a su izquierda un carrito en movimiento. Apunta. Nada. Baja la luz. Vuelve a caminar. A los 10 pasos, un golpecito metálico responde detrás. ¿Rata? ¿Gato? ¿Gota que cae en una bandeja? Si eres guardia supersticioso, dices buenas noches por si acaso. Si eres técnico, buscas el cauce del agua. Si eres narrador, tomas nota. Todas las opciones son válidas. Ninguna cancela a la otra. En un piso alto, donde el sol de la tarde tiñe las paredes de naranja, hay un cuarto que fue pediatría. Cuando sopla el viento desde el mar, las persianas viejas de madera golpean con un ritmo que, de lejos, parece risa. No hay niños. Hay sonido. Aún así, entiendo al visitante que decide dejar un juguete limpio en el alféizar, no para convocar, sino para agradecer a todos los profesionales que alguna vez aquí cuidaron. Ese gesto habla mejor del lugar que cualquier grito. Si un día el sitio se convierte en hotel patrimonial,
Imagino un lobby que conserva una galería, un café con fotografías históricas, recorridos diurnos interpretativos sobre arquitectura tropical y sanidad colonial, un pequeño memorial sobrio para guerra y posguerra, y un espacio verde donde la vegetación, por fin, sea protagonista sin ocultarlo todo. Imagino que la noche se reservará para lo tranquilo. No hace falta espectáculo. La colina ya tiene su propio libreto. Hay una escena pequeña que resume el antiguo hospital de Changi. Es mediodía. El calor aprieta. La brisa llega con sal. Un trabajador de mantenimiento autorizado sube por la escalera con herramientas. Al pasar frente a un corredor, se detiene un segundo. En el retumbo lejano del aeropuerto cree reconocer un latido. Sonríe, niega con la cabeza y sigue con su labor. Porque la vida, en los lugares con historia, se sostiene en esa cordialidad. Los vivos hacen su parte, los relatos, la suya. ¿Hay fantasmas en el antiguo hospital de Changi? La respuesta honesta es esta. Hay historias. Hay paisajes sonoros que invitan a creer. Hay espacios que parecen escenarios ya iluminados. Hay memoria bélica y hospitalaria. Hay cine que amplificó el mito. Hay curiosidad y hay miedo. Si vienes a buscar salto, quizá lo encuentres. Si vienes a buscar contexto, saldrás mejor acompañado. Y si vienes con respeto, el lugar te regalará su mejor tesoro, una atmósfera que no necesita empujarte para quedarse contigo. Cierro con la imagen de la costa. Tarde. Los barcos siguen donde estaban. El cielo se abre a un azul sin prisa. Desde la colina, entre árboles, asoma el mar. El antiguo hospital de Changi respira como respiran los edificios que han visto demasiado. Profundo. Despacio. Y uno entiende que, a veces, el misterio no está en la aparición, sino en la persistencia. Esa capacidad de un lugar para seguir hablándonos, aun cuando ya no tenga voz. Si alguna vez caminas por aquí, con permiso, con guía, con luz, deja que el silencio sea el que narre. Y cuando te vayas, mira hacia atrás y saluda con la cabeza. No porque temas, porque agradeces.